la alegría de poder encontrarnos, aunque sea de esta forma, extrañando nuestros seminarios presenciales tan clásicos. Veníamos justo hablando con Silvia que ella ya nos ha visitado otras veces y hablábamos que desde los comienzos del área, ¿no? Ya hace 22 años atrás, ya supo venir en algún momento en un grupo excelente de profesionales que vinieron a darnos capacitación y a formar esta red. Así que una alegría que la vida nos vuelva a encontrar y que ella pueda ver que esa semillita que se sembró hace más de 20 años sigue estando, ¿no? A veces más fuerte, menos, pero como la bioética misma, ¿no? Que estamos resistiendo todo el tiempo y aportando dentro de lo que podemos. Desde el área de bioética del Ministerio y junto al UCBC, como va a ser todo este año, les damos la bienvenida a todos los que son de la red, a muchos que nos visitan también y se suman desde otros espacios e incluso también desde otras provincias y otros países. Como para organizarnos un poquito, alguna cuestión de información propia nuestra de acá de Córdoba, de la red, recordarles que el 13 de abril abrió y sigue disponible el curso autoadministrado gratuito que tenemos desde el área para actualización a los integrantes de comités de bioética clínica y también a los interesados en sumarse en algún momento, que eso, el que esté interesado nos escribe al mail del área, nosotros les hacemos llegar todos los pasos para poder matricularse en ese curso, que sirve para actualización a los viejos y para entrar en tema a los más nuevos. Así es que recuerde que como es autoadministrado, lo iniciamos el 13 de abril, pero eso está abierto y disponible para que cuando cada uno pueda, maneje su tiempo y no pierdan esta oportunidad, ¿no? Después, en la cuestión más de la logística de la reunión de hoy, como les contaba antes, nuestra invitada estrella es la profesora Silvia Brusino, magíster en bioética, ya después la voy a presentar con más detalle, pero para que podamos aprovechar el tiempo y acomodarnos mejor, la idea es que la vamos a escuchar a ella en un primer momento, en su presentación, que ustedes vayan escribiendo, como venimos haciendo en el chat, las preguntas, o quienes estén por YouTube, nos hagan llegar ahí también sus inquietudes. A Andrés, como siempre, es el que se va a encargar de esta recopilación y ver de hacer una síntesis de esas preguntas, para que entonces después en el final podamos intercambiar este espacio con Silvia, que se ocupó de decirnos que a ella dialogar le fascina y sería fantástico estar presencial para poder hacer un diálogo durante la presentación, pero todos coincidimos que en la virtualidad es más fácil si nos ordenamos de esta manera, ¿no? Un primer momento de disertación de nuestra invitada y después hacemos las preguntas, ¿sí? Bien, Andrés, no sé si querías decir algo. Sí, simplemente que entre un ratito en el chat sería de Zoom y también en comentarios de YouTube, voy a pegar un link que es de formulario Google y con esto lo llenan, que es nombre y DNI, con esto certifican asistencia, ¿no? Porque es nuestra idea a los que cumplen cierto número de presencia, bueno, también certifica por lo menos lo de la red, la asistencia, ¿no? Entonces eso, que ya un ratito, fíjense el chat, va a salir un link, lo aprietan, lo llenan, lo envían, algo muy sencillo que ya todos conocemos, no mucho práctico, ¿no? Con esto que antes era un mundo, ahora todo lo manejamos bien y bueno, con este sería nuestro pasar asistencia. Eso, Fer, recuerda. Muy bien. La presentamos entonces a Silvia con un poco más de formalidad, ¿no? Silvia Brusino es profesora en filosofía, es magíster en bioética, se desempeña como docente investigadora de la Universidad Nacional del Litoral, donde es profesora titular de ética profesional en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y profesora de bioética en la Facultad de Ciencias Médicas. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Red de Bioética para América Latina y el Caribe de la UNESCO y es integrante del Comité de Bioética de la provincia de Santa Fe y miembro del Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación, y un poco desde toda esa experiencia es que nos va a compartir hoy un poco de lo que se viene viviendo, ¿no? Un placer, Silvia, que nos hayas dicho que sí, así de una, tan pronto, y con muchas ganas de poder compartir esta tarde con vos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos, y muchísimas gracias Fernanda, Andrés y a toda la gente del área por esta invitación,
que me da una gran alegría, como decíamos hace un ratito cuando nos conectamos, porque los conozco desde el nacimiento de la red, donde he estado allí muchas veces, invitada por Susana Vidal, que era por entonces, ¿no?, el alma mater del área, como ahora lo es Fernanda. Así que he desarrollado un cariño muy grande por mis vecinos cordobeses, porque yo estoy en Santa Fe, y entonces es un placer enorme. Y también quiero decirles que como esta invitación en gran medida se relaciona con el rol del Comité de Bioética, en que en realidad se llama de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID-19, del Ministerio de Salud de la Nación. También es la primera vez que hacemos una exposición así más formalmente sobre el rol del comité, sobre los documentos, que es un poco lo que me pidieron desde la organización ustedes, ¿no es cierto? Así que me honra muchísimo representarlos a ellos y les agradezco también esta oportunidad de dar a conocer esa tarea en nombre de todos ellos, ¿no?, de mis colegas y compañeros. También quiero expresar mi agradecimiento y mi admiración por las personas, miembros del equipo de salud, que están allí en la primera línea, atendiendo la situación tan grave que estamos viviendo, y haciéndolo también, y además haciendo esta capacitación, ¿no?, escuchando, participando, dialogando en estos momentos, tomarse ese tiempo que sé que les resulta difícil, así que les agradezco enormemente esta oportunidad de dialogar con ustedes. Y si les parece, vamos a los temas, entonces. Yo tengo una presentación de PowerPoint, ustedes me dirán si ya comienzo, ¿puedo comenzar a compartir? Perfecto. Allí, supongo que debo hacer clic acá. Ahí, ¿lo ven? Ahí está empezando, Silvia. Perfecto, entonces vamos a poner... Ahí apareció. Y ahora, si podés, abajo en la copita, para que salga la presentación en grande. Perfecto. Ahí estamos. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, entonces vamos a la cuestión. Ese es el título. Como ven, la sigla es un poco larga también, ser COVID, pero más largo es el nombre, ¿no? Porque decíamos, es Comité de Ética y Derechos Humanos COVID-19 en pandemia. Bueno, este comité fue creado por resolución del Ministerio de Salud en junio del año pasado, y con un carácter, esto dicho en la resolución, asesor y consultivo. El ámbito al cual pertenece el comité es la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, que a su vez está inserta en la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Calidad en Salud. La Secretaría de Calidad en Salud es el cargo que ocupaba, el lugar que ocupaba la actual ministra. Entonces, bueno, después les comento que las personas que ocupan estas direcciones, subsecretaría y secretaría, son las personas con las cuales nos reunimos y dialogamos los miembros del comité. Entonces, lo que vemos aquí abajo es que entiendan los dilemas, lo saqué textual de la resolución en los dilemas bioéticos que plantea la pandemia COVID en la sociedad argentina, esencialmente en la salud pública, en protección de los derechos fundamentales de la persona humana en sentido universal, especialmente las personas en situación de vulnerabilidad.
Esto yo lo recalco porque la convocatoria fue muy interesante, porque implicaba ya una perspectiva desde las primeras reuniones, una perspectiva de la bioética que nosotros compartimos, por ejemplo, desde la red de bioética, la red bioética de UNESCO. Los miembros del comité ejercemos este cargo ad honorem. Hasta el momento vamos a hablar de los documentos, porque ahí es donde yo he centrado básicamente lo que quisiera comunicarles. Los dividí en 3 tipos de documentos. Tenemos documentos que ya han sido publicados por el Ministerio de Salud. Como ven ustedes, estos son 3. El total de documentos que hemos producido en este año, sí, más o menos casi un año de trabajo, son 9. No me había dado cuenta de cuántos eran hasta que tuve que de alguna manera revisarlos para esta conversación. Entonces, 3 son los que están publicados en esta página que me parece importante dejárselas porque generalmente uno no entra en esas cosas y aparece como comité de bioética, está publicado así. Y tenemos un primer informe que elaboramos, salió publicado en julio, pero trabajamos intensamente en esto desde mediados de abril, que fuimos convocados, hasta más o menos fines de mayo, en que lo pasamos y después lo derivamos al ministerio, que tiene un circuito que, bueno, como ustedes saben perfectamente, casi siempre son largas esas cuestiones. Salió en julio. En ese informe, lo que no lleva un nombre más que de informe, nosotros lo que hicimos fue justamente sentar las bases de los principios y demás, que es de lo que vamos a hablar seguidamente, de nuestra perspectiva, que fue bastante dificultoso elaborarla porque éramos en ese entonces 13 personas que proveníamos de distintas matrices, digamos, de la bioética, matrices teóricas de la bioética, y entonces, bueno, costó mucho ponernos de acuerdo, con algunos nos conocíamos, habíamos interactuado, con otros no, nos conocíamos de nombre, pero bueno, como siempre, esas cosas llevan un tiempo, ¿no? Hasta que pudimos realmente, fue muy, muy dificultoso, debo confesar, el trabajo de esos primeros meses. Entonces les decía, allí en ese documento lo que hicimos fue sentar los principios y los criterios de la perspectiva que nosotros pudimos acordar, y la perspectiva de trabajo, y además de eso identificamos algunos problemas que nos parecían que iban a ser los propios y que ya estaban siendo los que veíamos en el contexto de la pandemia en relación a una perspectiva de bioética y de derechos humanos. Esos problemas que identificamos fueron la discordancia, es decir, los pusimos como versus, si ustedes leen, es un documento bastante largo, como de 20 páginas, nos habían pedido que fuera más corto y la verdad es que no pudimos, y es de políticas públicas, que nos parecía uno de los principales conflictos que se estaban dando, políticas públicas para afrontar la pandemia versus derechos y libertades individuales. Otro problema que identificamos fue el de los recursos críticos,
que ya habíamos, en función de la experiencia, en realidad acá, por abril, mayo, los equipos de salud estaban en plena organización, estaban formando, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿no es cierto?, pero hasta donde sabíamos, ¿no es cierto?, estaban formando en algunos casos comités de triage, etcétera, se estaban preparando justamente para afrontar lo que se venía, ¿no? Pero hasta ese momento veníamos bastante tranquilos cuando empezamos con esto, pero veíamos en el tema de los recursos críticos un foco de conflictos realmente importantes a raíz, se acordarán ustedes, de las noticias que nos llegaban desde países europeos que tienen un desarrollo de la bioética y de los principios de derechos humanos y demás, y sin embargo nos llegaban noticias muy alarmantes de lo que habían sido grupos, ¿se acuerdan?, etarios y demás, que quedaban fuera de los recursos frente a la dramática necesidad de tener que limitar recursos críticos. Otro foco de problemas que identificamos fue el de la famosa infodemia, del cual no hemos podido zafar y estamos cada vez más complicados con eso, ¿no? Después podemos charlar, pero la afectación, la manera terrible realmente en que afecta la desinformación deliberada en muchísimos casos, ¿no es cierto?, las noticias falsas y demás, de la manera en que afecta la vida de las personas, ¿no es cierto?, al punto de la vida en serio, al punto de ponerlos en riesgo, de perder la vida, de dañar seriamente su salud. Entonces pusimos infodemia versus derecho a la información, el auténtico derecho a la información. Otra área problemática que identificamos era el uso de datos personales sensibles en contraposición con el derecho a la privacidad, ¿no? Datos sensibles son considerados aquí datos que atañen a la salud de las personas, a la intimidad de las personas, ¿no? Y se acuerdan que, bueno, empezaban a aparecer las aplicaciones, los seguimientos que se tenían que hacer necesariamente para identificar dónde habían estado las personas, dónde habían contraído la enfermedad, de qué manera, es decir, los contactos, ¿se acuerdan? La cantidad de problemas. Bueno, ahora tenemos otros problemas, entonces no hablamos más de esos, pero bueno, ese momento en medio de los temores exacerbados en casi todos los sectores sociales y demás al contagio, ¿se acuerdan que producía problemas realmente importantes en este punto que ponían en serio riesgo el derecho a la privacidad? Y otro problema muy importante que identificamos es el problema de la discriminación y que opera en contra del reconocimiento de los grupos vulnerables. Y allí lo que hicimos fue identificar también una serie de grupos, personas que padecen enfermedades crónicas, pues también vamos a hablar, porque la mayoría de estas cosas, por eso las digo ahora, porque la mayoría de estos temas los hemos ido retomando en los trabajos posteriores, ya sea a pedido del Ministerio o por iniciativa propia, que son los dos modos en los cuales trabajamos. Entonces les decía, también la posibilidad de vulnerar el reconocimiento de personas pobres e indigentes, de poblaciones en situación de vulnerabilidad social en contextos urbanos, habida cuenta que
habíamos detectado, ¿no es cierto?, trabajo, habíamos visto trabajos, revisado trabajos que arrojaban datos de más de 3 millones de personas que viven en estos contextos, ¿no?, en situación de extrema vulnerabilidad, en villas o asentamientos en grandes ciudades. Identificamos también al equipo de salud dentro, por supuesto, de los grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes que por ese momento no estaban siendo visibilizados en sus posibles vulneraciones relativas a la pandemia, posiblemente a causa de que no teníamos grandes reportes de que se contagiaran, entonces parecía que estaban como al margen del problema. No obstante, allí ya trabajamos, y esto en gran medida porque además dentro del comité tenemos gente que trabaja en esa especialización, tenemos un pediatra que trabaja con perspectiva de derechos humanos, los derechos de niños, niñas y adolescentes, entonces realmente nos dio una mano bárbara su presencia en el equipo. Personas con padecimiento mental, sobre todo en los momentos en que estábamos en etapa de confinamiento, y esto estaba viéndose el problema de cómo quedaban aislados, la incidencia que esto tenía en su salud. Los pueblos originarios fue otro grupo que identificamos. Los adultos mayores, por supuesto, ustedes estarían pensando cuándo llegan los adultos mayores, sobre todo los adultos mayores que estaban alojados en geriátricos, que se acuerdan que el año pasado también tuvimos una significativa cantidad de muertes allí, ¿no?, de infectados y muertes. Y personas privadas de libertad. Pusimos también un énfasis especial en ese informe en la atención, en no discontinuar la atención de la salud sexual y reproductiva, tomando en cuenta que el primer nivel de atención de la salud, que como sabemos, ¿no es cierto?, el 80% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel, y el primer nivel estaba prácticamente al 30% de su rendimiento, digamos, porque estaban los consultorios cerrados, los ambulatorios cerrados. Recuerdan que era un momento en que en general en todos los centros de salud se desestimaba la consulta. Entonces eso nos parecía terrible. Bueno, después ahora tenemos muchos más datos y retomamos también ese tema, ¿no? De recomenzar con cierta urgencia a trabajar en el primer nivel, sobre todo, en todos los niveles, pero en el primer nivel de atención con pacientes no COVID. Bueno, hay otro tema que nos preocupó mucho y que marcamos en este informe fue el de la violencia familiar, que se acuerdan que también la información que teníamos de cómo crecía la violencia familiar en el contexto del confinamiento, ¿no? Muy bien. Después, en agosto, ya habíamos estado trabajando en recursos limitados en cuidados críticos. Y también hicimos un reporte rápido, este tercer documento que ustedes ven aquí, recomendaciones bioéticas para el acompañamiento de personas internadas durante la pandemia. Lo denominamos reporte rápido porque en realidad, a diferencia de los documentos anteriores, que tuvimos un periodo no tan largo, pero de muchas reuniones, muchos intercambios y demás, aquí ya teníamos inclusive miembros del comité que estaban trabajando en asociaciones científicas y demás, y ya había como mínimo 3 documentos
que habían sido, uno de ellos había sido adoptado por el Ministerio de Salud, y entonces hicimos algunas otras recomendaciones, pero sobre la base de ese documento. Estos tres ustedes pueden hoy encontrarlos en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos otros tres que no fueron publicados por el Ministerio. Uno por octubre de 2020 sobre la ivermectina, a donde, bueno, ¿se acuerdan que se había puesto como de moda esto de pedir que la justicia se encargue de, ordene que los equipos de salud, que los equipos tratantes utilizaran determinados medicamentos? Lo vimos con la hidroxicloroquina, hubo pedidos a la justicia, y también, bueno, entre otras cosas, con la ivermectina. Hicimos este reporte, pero bueno, después la cuestión cayó, hubo todo un movimiento de sociedades científicas que desaconsejaban el uso de la ivermectina. Nosotros habíamos ido por la misma línea, así que este documento está en el reservorio del comité. Si a alguien le interesa, porque es un documento corto, de lectura rápida, y lo que quiero decirles es que todos los documentos están muy fundamentados, y exceptuando el primero, por razones, diversas razones que no importa ahora, pero todos los documentos tienen mucha bibliografía, es decir, lo mismo que recomendamos, que las decisiones se tomen en base a evidencia científica. Todo lo que nosotros decimos está fundamentado en evidencia científica, y que es, digamos, parte de la materia prima que nosotros tenemos que trabajar, obviamente, pero la otra vuelta de tuerca es la de la reflexión ética y de derechos humanos, ¿no? Entonces, todo eso está muy fundamentado en bibliografía ética de primer nivel. Bueno, y el otro documento no publicado es uno más fresco, pero que tal vez no se publique. Es un documento muy interesante sobre el acceso, esto que estábamos diciendo recién, del acceso de la comunidad al sistema de salud, en el primer nivel de atención durante la pandemia, en la cual parece que vamos a seguir durante bastante tiempo. Entonces, allí, ahora van a ver por qué digo, esto tal vez no se publique, porque es un documento más largo que salió ahora compilado y está en prensa. Y allí voy, y por favor anoten si no estoy siendo clara en algo, todo lo que quieran preguntarme. Y aquí voy a los documentos que están actualmente en prensa, que completan los 9 que les dije al principio. Uno es aspectos éticos en la reprogramación de la atención de la salud en la pandemia. Podríamos decir que ese es más resumido y con unas recomendaciones muy concretas. Allí nos extendimos más en las recomendaciones, porque los fundamentos están en el documento anterior, que se supone que ya ha sido leído y trabajado por el Ministerio. Y otro de los documentos, en estos 3 estuvimos trabajando a toda marcha en los últimos 15 días, 20 días les diría. El otro es interrupción de la presencialidad educativa, aspectos éticos de derechos humanos, y el tercero lo hemos denominado iatrogenia informativa, aspectos éticos y de derechos humanos. También siempre se repite esa fórmula, porque eso es lo que hacemos, consideramos los aspectos éticos y de derechos humanos. Verán ustedes esto de iatrogenia informativa. El primero había una de las cuestiones que habíamos señalado, de los problemas que habíamos señalado en el informe, era
les decía recién, la infodemia. Bueno, consideramos ahora, y esto fue una propuesta de dos miembros del comité, denominarlo iatrogenia informativa. Sabemos que la iatrogenia, o sea, que es el daño que produce el acto médico, ¿no es cierto?, en la salud de las personas. No sería exactamente el acto médico, pero nos permitimos esa licencia y ampliarlo básicamente a la actuación antiética, lisa y llanamente, de algunos medios de la mayoría de los medios de comunicación. Muy bien, entonces estos están en prensa y la última reunión que tuvimos fue antes de ayer, así que no sé si estarán para la semana que viene, insisto en que, pero una cosa muy importante que sucede desde el cambio de ministra, desde que está la ministra Carla Bisotti, tenemos mucha más comunicación, hay más comunicación con más posibilidades de retroalimentación, y la otra cosa que sucede es que hemos decidido desde febrero, en oportunidad cuando sucedieron los hechos que son de público conocimiento y que determinaron el cambio de ministro, nosotros veníamos trabajando desde el principio de febrero un documento sobre justamente la priorización en el proceso de vacunación. Entonces, la verdad que fue un golpe muy duro para nosotros lo que sucedió, y sacamos, allí cambiamos bastante nuestra forma diría, nuestro procedimiento, que siempre había sido muy respetuoso de los tiempos del ministerio, y decidimos que era importante que la sociedad supiera que había ahí un daño social, consideramos muy grande, y que la sociedad supiera que el Comité de Bioética y Derechos Humanos, si bien había sido convocado por el ministerio, era independiente en sus opiniones, y por otro lado, y esto me parece que es importante remarcarlo, podíamos difundir esa opinión, porque si no a veces llegábamos tarde, es decir, cuando los hechos ya habían pasado, cuando ya no tenía mucho sentido. Nos preguntábamos cuánto daño podía provocar que en la comunidad, que los ciudadanos supieran, pensaran, y caramba, y estas cosas suceden, y hay un comité de bioética trabajando. Entonces pensamos que era muy perjudicial no dar nuestra palabra. Así que bueno, trabajamos un fin de semana y decidimos, y trabajamos no solo en un pronunciamiento con respecto a los hechos puntuales, que difundimos todo lo que pudimos, estuvo en muchos medios masivos también, y además de eso, decidimos en ese momento, enviamos esto a nuestros, digamos, a las personas con las que corresponde que nos contactemos en el ministerio, y inmediatamente los hicimos públicos. Hicimos público el documento perdón, que les mostré recién. Estoy hablando de estrategias de priorización de grupos poblacionales. Es de fecha 20 de febrero de este año. Este es el que decidimos publicar. Muy bien, entonces,
tenemos estos tres. ¿Y por qué este recuadrito? Porque también a partir de estos documentos, que son como la última camada de documentos, dos de ellos, el de reprogramación y el de presencialidad, pedidos por la ministra, especialmente por la ministra. Entonces decidimos que todo esto se difunda, por eso estoy hablando de estos documentos, y también les ofrezco, por las dudas se demoren, como ya están circulando, no es necesario que ustedes lo vean en la página del ministerio, estarán cuando estén publicados, pero eso puede demorar. Pero los ponemos a disposición de ustedes porque, insisto, ya están siendo difundidos por mail, por WhatsApp, ya están en los medios, inclusive el ministerio el otro día vio en la última reunión, nos pidió que que atendiéramos a medios como prensa. Nosotros tenemos una coordinación, Andrea Macías, la doctora Andrea Macías es la que coordina, la que elegimos, ¿no es cierto?, para la coordinación, y entonces, bueno, Andrea es la que se está comunicando, está recepcionando los pedidos de información de los medios sobre estos documentos, que tuvieron una recepción muy importante en esta última reunión por parte de la ministra y de los secretarios presentes. Esta fórmula es la que va a acompañar a los documentos, sea que se publican o no se publican por el ministerio. Esto de las ideas, ¿no?, expresadas son responsabilidad de los autores, e independientemente no reflejan necesariamente, porque podemos no estar de acuerdo. En algunos casos estamos, pero podemos no estar de acuerdo, pueden ellos no estar de acuerdo con lo que nosotros recomendamos. Esto, como ustedes son la mayoría, ¿no es cierto?, bioeticistas, y están trabajando en instituciones y en comités, es una cosa muy importante que tenemos que defender, y mucho, es decir, la independencia. Podríamos decir que el público tiene que saber que un comité expresa sus opiniones fundamentadamente y de manera independiente. Esto no tiene, digamos, un tinte político partidario. Bueno, la perspectiva general de todos los documentos es justamente, ¿no es cierto?, el enfoque, es decir, cuando hablamos de los principios bioéticos, hablamos siempre desde el enfoque de derechos humanos y de salud pública, porque lo primero que ubicamos era justamente la situación excepcional de la pandemia, que no crea una ética de excepción de ninguna manera, no suspende la vigencia de los derechos humanos ni de los principios de la bioética, pero los pone a jugar en el entramado fundamental de la salud pública, a donde después vamos a ver esto con un poquito más de exactitud. El fundamento, entonces, como sabemos, del enfoque de derechos humanos es la dignidad humana. La dignidad humana y la protección del derecho a la salud en términos de universalidad. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, igualdad. Si estamos convencidos de la igualdad en dignidad de todos los seres humanos y entendemos que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, entonces, sin lugar a dudas, esa protección del derecho a la salud tiene que reunir también esas condiciones de igualdad, es decir, para todas las personas sin discriminación. Y ubicadas, ¿sí? Nos quedan 10 minutos de tu presentación. Gracias, muchas gracias, Fernanda.
en el contexto de la pandemia. El enfoque contextual nos parece siempre fundamental, ¿no es cierto? Y a su vez, el derecho a la salud entendido integralmente, es decir, entendido junto de manera indivisible con todo el sistema de derechos humanos, que incluye, ¿no es cierto?, otros derechos como el derecho a la vida, incluye todos los demás derechos, pero fundamentalmente los derechos a la vida y a la integridad como una parte esencial sin la cual no tiene sentido el derecho a la salud. Y por otro lado, bueno, esto nos pareció siempre muy importante marcar que el enfoque es este, que se va repitiendo en todos los documentos, aunque no lo digamos con esas palabras, la inclusión de los determinantes sociales y ambientales de la salud en esa dimensión de integralidad, porque justamente nos parece que es importantísimo para la igualdad, ¿no es cierto? Si no bueno, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. La otra cuestión que nos parecía importantísima en todos los documentos es partir de la base de la matriz de la desigualdad anterior, de la desigualdad social que anterior a la pandemia, se recrudece con la pandemia, pero ya estaba, la pandemia nos encuentra en un mundo profundamente desigual, y la fragilidad del sistema público de salud que todos conocemos, ¿no es cierto? La fragilidad de los últimos años y las fragilidades que vienen sufriendo los sistemas de salud en los países latinoamericanos en general, ¿no? Muy bien. Los criterios, es decir, estamos hablando de principios, de criterios que están un poquito más cerquita de la toma de decisiones, ¿no? Es decir, los criterios hacen más operativo, podríamos decir, los principios que son los grandes enunciados que expresan valores, ¿no es cierto? Grandes valores, ¿sí? ¿Ya estoy en tiempo? No, no, Bien. Silvia, ha sido otra. Perfecto. Bien, bien. Entonces, el primero el criterio de equidad, es decir, justicia en contexto, a donde sabemos que no hay condiciones de igualdad, entonces si queremos un trato igual, en algunos casos tenemos que producir esa igualdad, dejar a las personas en condiciones de igualdad, personas o grupos poblacionales. El otro criterio es el de no discriminación por razones, por distintas razones, ¿no es cierto?, de edad, de género, de clase social, de trabajo, etc. El criterio de solidaridad, que también marca un poco esta idea de afrontar, es decir, esto es algo que significó un acuerdo muy importante en este comité, entenderlo como un principio sin el cual todo lo demás pierde, si no hay un entramado social que se ocupa del cuidado del otro. La verdad es que los principios pierden bastante sentido. Muy difícil hacer justicia en contextos de no solidaridad como estamos viendo, ¿no? Otro criterio es el respeto por las decisiones de las personas respecto de su salud, lo que conocemos como autonomía, la proporcionalidad, fundamentalmente en el trabajo que siempre hay que hacer en ética, como ustedes saben, de ponderar beneficios y riesgos de una medida. Esto es algo, inclusive estamos conversando mucho con esta ministra. La flexibilidad que hace falta para tomar decisiones, es decir, y que la pandemia nos puso en una situación particularmente cambiante, nos puso en situación de necesitar esa flexibilidad para no equivocarnos permanentemente.
Andrés, está silenciada Silvia. Ahí estoy, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ahora sí, Silvia, perdón. Los últimos 2 minutos o minuto y medio estaba cerrado tu micrófono. Ah, caramba. Bueno, igual Pero no ha sido por vos, ¿eh? No ha sido por vos, ha sido algo de la plataforma. Bien, disculpen, pero bueno, no voy a poder volver muy atrás. Espero que hayan visto y que podamos conversar todo esto. Bueno, tenemos ahí el segundo documento que les decía después de esos lineamientos generales, en el que me quiero detener. Si no podemos en nosotros no importa, pero justamente por el público que tenemos aquí, es el de cuidados críticos, y ese es muy importante, inclusive que ustedes si quieren puedan consultarlo. Ese está en la página del Ministerio. Ya hablamos de los criterios generales y demás, voy directamente a los criterios éticos para tomar decisiones, ¿no es cierto? Bueno, el criterio fundamental aquí para tomar decisiones de limitación de cuidados críticos es tratar de lograr el mayor bien con pocos recursos, o con recursos limitados, ¿no es cierto?, con los recursos que haya. Entonces el criterio general es el de mayor bien, de maximizar los beneficios, ¿no es cierto? ¿En base a qué hablamos de beneficios? En base a las evidencias científicas disponibles, y esto es lo que nos marca la generalidad de la evidencia científica, pero además la proporcionalidad terapéutica, que tiene que ver siempre con un paciente en particular, como ustedes saben muy bien. El otro criterio es el del respeto igualitario, que ya conversamos recién. Cada persona es igualmente valiosa en función de la dignidad humana. Las decisiones de cuidado deberían basarse únicamente en la necesidad médica. Y esto da pie a la no discriminación, o otro criterio de no discriminación, puesto que ningún paciente debe ser pospuesto por razones que no sean médicas. Es decir, como por ejemplo lo que dijimos hace un rato que habíamos visto en Europa, donde por edad o por condiciones de salud preexistentes y demás, hubo decisiones que a priori ponían ese criterio. Después de los 65 años no se atiende, o después de los 70, bueno, eso es lo que nosotros no apoyamos ni ni antes ni ahora. Nunca ese puede ser un criterio éticamente defendible. La otra cuestión es la transparencia, el criterio de transparencia que decíamos recién. Es decir, fundamentalmente ahora se dan cuenta de que, a diferencia de lo que dije recién, que eran criterios generales, ahora estamos hablando de criterios para tomar decisiones en cuidados críticos. Es decir, de limitar, de recursos limitados. Entonces, saber que se sepa quiénes y dónde deben responder, quiénes deben responder, dónde, en qué instancia, digo, tiene que ser un procedimiento de conocimiento público. Y cuáles, en función de qué criterios, cuáles son los fundamentos en función de los cuales se toman determinadas decisiones. De atender a un tipo de pacientes, o de no atender, o de limitar el esfuerzo terapéutico. De la misma manera, ¿no es cierto?, criterios, bueno, de información y comunicación, ya hablamos de esto, de responsabilidad, es decir, es muy importante en este orden
el dar cuentas de acciones y también de las omisiones, de aquellas decisiones que no se tomaron, y de la idoneidad para tomar decisiones, lo cual significa que la responsabilidad manda, digamos, que quien tome las decisiones no puede ser cualquier miembro. Decisiones, estamos hablando de cuidados críticos, sino que tienen que ser los que están capacitados para esto, y ahora voy a hablar un poquito más de esa cuestión. Siempre destacamos esto del deber de cuidado, en el sentido de que este deber, que es propio del equipo de salud, en ningún caso queda excluido. Todos los pacientes deben recibir el mejor tratamiento y los cuidados posibles en el orden o en el nivel en el cual se encuentren. Perdón. Tuve un problema con él. Esta es la que sigue. Seguimos entonces con lineamientos éticos. Voy un poco atrasada, ¿no es cierto? Bueno, esto es importante. En los lineamientos éticos de cuidados críticos, todos los recursos, por eso lo marqué especialmente, todos los recursos, tanto los recursos del subsector público como del privado y el de obras sociales, tienen que estar disponibles para toda persona que requiera atención de salud, ¿no?, en el territorio argentino, debiendo responder la asignación de recursos a criterios clínicos fundados en evidencia científica a partir de la posibilidad de recuperación al estado de salud anterior al comienzo de la enfermedad actual. Ese es el principio. Nos pareció muy importante señalarlo, habida cuenta de que acá tuvimos una discusión interna con algunos integrantes del comité, que después, no apoyaron, no firmaron en disidencia. Y ustedes cuando vean el documento verán cuál fue la disidencia. Pero en general, mayoritariamente pensamos que, y la realidad no parece haber dado la razón, ¿no?, que no podíamos establecer discriminaciones entre el sistema público y el sistema de atención privada. Resultó ser que las cosas fueron al revés, que la atención privada, los centros privados, requirieron recursos del sector público. Defendimos mucho esta idea de un sistema nacional integrado de acceso a la atención de pacientes en estado crítico. En realidad defendimos la idea y propusimos desde el principio un plan nacional de lucha contra el COVID, o de afrontamiento del COVID, si no se quiere hablar de lucha, que pusiera, por razones éticas, ¿no es cierto?, que fuera coordinado desde el Ministerio de Salud de la Nación, y que pudiera regir, que pusiera el mismo estándar ético para todas las jurisdicciones, porque nos pareció, y nos sigue pareciendo, que esa es la manera, por eso siempre recomendamos ese criterio. Después, la realidad es distinta y se matiza en cada lugar, pero los lineamientos éticos tienen que ser los mismos en todos en todo el país. Eso es lo que planteamos allí. De la misma manera que planteamos que todos los integrantes del sistema de coordinación estén familiarizados con los criterios éticos, éticos y científicos, para identificar justamente los estándares de gravedad para asignar recursos críticos, ¿no? Después algunas cosas que son más operativas, así que avanzo. Sí quiero decirles esto que remarqué de los comités de ética,
de los comités esto. Los comités hospitalarios de ética deben ajustar sus POE para quienes no son miembros, bioeticistas digo, POE son los procedimientos operativos estandarizados de los comités, que un poco como se dan un ordenamiento, ¿no?, para trabajar. Entonces, nuestra idea es que los comités ajusten sus procedimientos para responder a la pandemia, al contexto pandémico, que puedan ofrecer servicios, si es posible, ¿no es cierto?, servicios de urgencia. En realidad sé que lo están haciendo algunos hospitales en Cava y en AMBA, donde conozco gente que pertenece a esos comités, y que hay esto que vemos acá también, servicios de urgencia, y generan a veces reuniones virtuales para hacer revisiones muy expeditivas acerca de las decisiones que hay que tratar. También pueden intervenir cuando hay divergencias entre los equipos de triaje, si lograron constituirse equipos de triaje en la institución, y el equipo tratante. La idea es que no se deberían suspender ni tampoco posponer indefinidamente, ¿no es cierto?, la atención médica de otras patologías no COVID, que deberían tener iguales posibilidades de acceso a los cuidados críticos, y considerar los deseos previos de los pacientes expresados en directivas anticipadas y órdenes de no reanimación, que esto es algo que, bueno, la pandemia nos ha obligado a considerar, cuestiones que en nuestras sociedades están bastante ocultas, ¿no? Esto de hablar de qué querríamos, llegado el caso de que estemos en una situación de este tipo y demás, y que en general muchos rechazan hablar de esto, o rechazamos hablar de esto. En este momento en muchas familias se está dando esta conversación. Bueno, ustedes me dirán, también está este documento, que también lo puedo hacer llegar, porque este también fue difundido, pero no a través del ministerio, donde un documento corto, donde trabajamos un poco esto de las razones por las cuales apoyamos, en definitiva, el plan que ya se había hecho público, el plan estratégico, que se llama Plan Estratégico de Vacunación COVID-19, del Ministerio. Había buenas razones para priorizar grupos, ¿se acuerdan ustedes? Primero, están bien expresados en el plan estratégico, y entendemos que cumple con los principios de equidad, ¿no es cierto?, de beneficencia, etcétera, de respeto a la vulnerabilidad, y decimos allí que las razones sociales, políticas o económicas no deberían prevalecer sobre las que se especifican en el marco que se señala para priorizar vacunación, grupos que deben vacunarse primero. Y si bien se definen las estrategias, ¿no es cierto?, se definen por criterios epidemiológicos, es muy necesario que esos criterios también sean éticos, o sea, que haya un marco ético con principios de justicia, de equidad, de solidaridad, de autonomía, de análisis de beneficencia y no maleficencia, ¿no es cierto?, y la priorización de los más vulnerables. Bueno, ahí están las recomendaciones, que se mantenga el orden expuesto de priorización, etc. Y siempre el tema de la información. Ven ustedes que el tema de la información que hace a la transparencia, para que la gente sepa y pueda saber qué puede esperar. Yo creo que dentro de todo esto
personalmente creo, ¿no es cierto?, que dentro de las terribles condiciones que están prevaleciendo en todo el mundo, donde hay una enorme cantidad de países que no han recibido, y es probable que no reciban por el momento ni una vacuna, creo que dentro de todo se está cumpliendo bastante bien el plan de vacunación. Bueno, y estos son los documentos que están en prensa, de los que no voy a hablar, pero que se los puedo, o sea, a menos que ustedes me pregunten alguna cosa puntual, y yo se los puedo además mandar a a Fernanda, perdón, y para que ya se los haga llegar, los ponga en la red y demás, porque ya les digo, estoy autorizada a hacerlo. Bueno, fin de la presentación.